Buenos días, mi nombre es Daniel Werner, soy director de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Israel. En primera instancia, felicitarlos por estas importantes charlas que están realizando estos días acerca de agricultura periurbana y en segunda instancia, disculparme por no poder estar allí con ustedes. Espero que esta conferencia, que va a tratar un poco el tema de sustentabilidad en la agricultura en general, pueda cooperar y pueda ayudarlos en las cosas que ustedes están trabajando. Con vuestro permiso, voy a comenzar a compartir la pantalla para no perder tiempo y poder mostrarles cuáles son mis ideas acerca de productividad y sustentabilidad. Bueno, la primera pregunta que nos debemos hacer es cómo podemos definir la necesidad de producir en sistemas que tienden a buscar procesos innovadores o introducir innovación y a la vez ser sustentables desde el punto de vista ambiental y no menos importante desde el punto de vista económico. Para comenzar con ello, veamos en primera instancia cuáles son los desafíos de la agricultura mundial, de los cuales vamos a entender que son los desafíos que nos ocurren en cada uno de nuestros países. Yo aquí en Israel, ustedes allí en Argentina, en la provincia de Buenos Aires. En primera instancia, la cantidad de alimentos es creciente, la necesidad es creciente y no solo es creciente la cantidad, sino también la calidad de lo mismo. Lo que en los años 60 del siglo pasado podíamos producir con una hectárea servía para alimentar 2.3, 2.5 personas, siendo en la segunda década de este siglo, en el 2020, casi la necesidad se triplica. O sea, la misma hectárea debe producir casi 3 veces más. A ello le sumamos el impacto ambiental del cual vivimos y que es claro para todos, el cambio climático que produce procesos de desertificación a causa de la deforestación, el uso excesivo de agroquímicos, plaguicidas, el uso de envases plásticos que no pueden o tardan muchísimo tiempo en poder degradarse y por lo tanto de alguna manera dañan el ambiente, y por supuesto las emisiones que se producen por la actividad agrícola, entre ellos lo que llamamos emisiones de gases con efecto de invernadero. Debemos reducir casi un 70% de estas emisiones para comenzar a trabajar en sistemas agrícolas sustentables. Paralelamente, vemos que los recursos cada vez son más escasos, o sea que hay limitación de tierra agrícola, lo que en 1970 podíamos calcular como casi 0,0 hectárea por persona en el mundo, hoy en día se redujo a prácticamente la mitad, o sea que tenemos muchísima menos superficie disponible, a lo que sumamos también la disponibilidad de agua y por supuesto, los fuertes efectos de diferentes desastres ambientales, como pueden ser inundaciones o sequías cuya intensidad está aumentando. Todo esto bajo un proceso que corre paralelamente, que es un proceso que llamamos de intensificación sostenible, que en definitiva es la llave para permitir la entrada de sistemas innovadores, de tecnologías innovadoras, que de alguna manera nos pueden ayudar a transformar a nuestra agricultura en más sustentable y, por supuesto, eso esperamos, más rentable y que por supuesto pueda suministrar los alimentos necesarios. Hablamos de robótica, hablamos del uso de Big Data, de inteligencia artificial, de codificación de imágenes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si vemos en realidad los efectos de cada uno de estos aspectos que hemos hablado ahora, vemos algo muy sencillo. Veamos, por ejemplo, los efectos de diferentes actividades dentro de la agricultura y cuál es el efecto sobre el cambio climático con 3 escenarios diferentes. Uno, por ejemplo, es cuál es la proyección de emisiones de gases de efecto invernadero si continuamos haciendo la agricultura que estamos haciendo. El otro es si comenzamos a adoptar medidas que nos ayuden a llegar o que tiendan a alcanzar la sustentabilidad o sostenibilidad de la producción agrícola. Y otro es lo que llaman en FAO sociedades estratificadas, o sea, sociedades donde hay amplias diferencias entre grandes agricultores y pequeños agricultores.
vemos 5 actividades: fermentación entérica, que se refiere sobre todo a la cría de rumiantes, el cultivo del arroz, usos de fertilizantes químicos, usos de abonos orgánicos y residuos de cultivos incorporados o no incorporados. Y vemos claramente que si continuamos bajo los mismos sistemas, de aquí al año 2050 la cantidad de gases de efecto de invernadero va a ser mayor, también en la continuidad y también en lo que se llaman sociedades estratificadas, debido a la baja capacidad que va a tener el productor, el pequeño productor, de poder adoptar tecnologías que solamente los grandes productores pueden, y en definitiva el resultado total va a ser que esas sociedades estratificadas van a continuar con agricultura que no es sustentable y probablemente no lleven a acumular mayores gases con efecto invernadero y por lo tanto daño. El efecto es prácticamente igual, solo cuando, y fíjense en algo interesante, cuando se incorporan residuos de cultivo y cuando hablamos de abonos orgánicos, las proyecciones son menores o son prácticamente iguales, a pesar de que el uso de abono orgánico todavía sigue produciendo importantes cantidades de gases de invernadero. O sea que si tomamos esa parte o esas actividades que tienden a entenderse como de mayor sustentabilidad, de alguna manera podemos decir que disminuimos quizás las emisiones de efectos de gases de invernadero. ¿Qué pasa con los suelos? El 12% de los suelos se dedica a la actividad agrícola. 28%, 30% es forestación y 35% lo que se llaman pastizales y ecosistemas de bosque. Lo que vemos muy claramente desde hace tiempo, desde el 60 hasta prácticamente mediados de la década anterior, que 33% de las tierras están totalmente, moderadamente degradadas. Y lo más interesante es que el aumento de la tierra agrícola se produce a costa de procesos de deforestación que sabemos tienen un efecto muy negativo en la posibilidad de la población y del mundo de poder enfrentarse a los efectos o a la emisión de gases de invernadero. O sea que la mayor cantidad de tierra agrícola para poder lograr mayor producción de alimentos tiene un efecto negativo cuando es producido por deforestación. Y aquí vemos la disponibilidad de estos recursos y podemos decir si esta disponibilidad de los recursos está, de alguna manera, nos permite la expansión agrícola en modelos como los que trabajamos ahora. Y hablamos entonces nuevamente de continuar con lo que hacemos, la curva amarilla, ir hacia la sustentabilidad, la curva verde, y por supuesto las sociedades estratificadas de las que hablábamos anteriormente, y lo que ven aquí es la tendencia histórica. Si continuamos con los mismos manejos o vamos hacia la producción estratificada, o sea, grandes y pequeños muy separados, el efecto va a ser mucho mayor. Y la pérdida, sobre todo, va a ser por un efecto interesante, que es el de la urbanización, ya que los pequeños agricultores o los sucesores, los jóvenes generaciones de los pequeños agricultores, van a dejar las fincas debido a que la tierra o las pequeñas porciones o parcelas de tierra no son suficientemente rentables para poder mantener también a la familia y a sus hijos, y van a ir a la ciudad. Al irse a la ciudad va a haber mayor urbanización y por lo tanto menores tierras disponibles. O sea que vemos que el efecto del cambio climático no solo es un efecto físico sobre los recursos, sino que tiene un alto impacto social que en este caso se podría adjudicar a el abandono de las zonas rurales por parte de las jóvenes generaciones. En América Latina hablamos de que el 46% de los gases de efecto invernadero son producidos por la agricultura, o sea, posee un peso importante, de los cuales el 60% de estos gases es producido por la ganadería. Por lo tanto, tenemos que empezar a pensar que si la ganadería es una de las ramas de la producción agropecuaria más importantes que genera mayores ingresos, tenemos que tener en cuenta cómo de alguna manera llegamos a la posibilidad
de seguir produciendo carne y leche de manera más sustentable. Hablamos que la demanda de alimentos solo en América Latina va a aumentar en un 50% durante los próximos 30, 40 años, y lo que ya vemos y sentimos es la mayor frecuencia de efectos o de eventos climáticos extremos, como había dicho anteriormente, como las inundaciones y sequías, que tienen un impacto muy negativo sobre los recursos naturales como son el suelo y el agua. O sea que América Latina, a pesar de la baja densidad de población y de la amplia cantidad de tierras y de agua disponibles, teóricamente, está sufriendo los efectos del cambio climático de igual manera que el resto del mundo. Agua. Vemos algo interesante. ¿Qué significa innovación? Innovación no necesariamente tiene que significar que voy a tener el último modelo del teléfono celular de Apple o el último modelo de Samsung, sino que también puede ser la introducción de equipos que hasta ese momento no se usaban, como por ejemplo equipos de riego. Y vemos que la proyección de equipos de riego en el mundo hacia el 2050, yo lo estoy marcando aquí, es la línea roja, esto es lo proyectado. Pero si vemos el potencial real que poseemos para regar y usar equipos de riego, vemos que es mucho mayor. O sea que este gráfico nos está mostrando algo interesante, que el efecto o la introducción de equipos innovadores en el tema de uso de aguas puede de alguna manera ayudarnos a superar parte de los efectos que está generando el cambio climático. Dos motivos. El primero, estamos usando el recurso agua en forma más efectivo, y segundo, podemos de alguna manera evitar los daños que, por ejemplo, el riego por inundación produce sobre las tierras agrícolas. Como ejemplo, ¿qué pasa en Argentina? La degradación del suelo afecta entre el 12 y el 15% de los suelos que poseen erosión de alto impacto. El 70% de la superficie puede ser definido como tierra seca y el 81% del mismo sufre de alguna manera procesos de degradación. O sea que a pesar de la riqueza y la cantidad de suelos, estamos viendo que los efectos de malos manejos a lo largo de los años tiene sus secuelas sobre el efecto o sobre el recurso agua. En el 2016, la Secretaría de Ambiente llegó a un número que es el número que ellos suministran, en donde hablan de procesos de desertificación de más de 650.000 hectáreas por año. O sea que, sin duda alguna, Argentina, y solo el suelo como ejemplo, no produce o no tiene, o no escapa, mejor dicho, a los efectos. ¿Qué pasa con el agua? Vemos que en el caso Argentina, las pérdidas de agua o generadas por riego con agua superficial y por inundación son importantes y se están perdiendo casi 325 miles de millones de hectáreas, que equivalen a más o menos 1.000 millones de dólares. Por supuesto, son estimaciones que habría que coordinar o que habría que colocarlas con el valor real del dólar. Lo que yo quiero mostrar es que aquí la superficie de riego, este cuadro nos está mostrando cuánta superficie se está perdiendo por efectos del cambio climático, y vemos claramente la cantidad de hectáreas que el cambio climático está produciendo, y si lo llevamos a áreas de regadío, vemos la importancia que eso tiene, sobre todo en una zona como la zona cuyana, en donde sabemos la importancia que tiene la agricultura. No voy a hablar de temas que ustedes conocen mejor que yo, pero sin duda los números nos muestran que se pierde muchísimo dinero por el cambio climático y la producción en áreas de regadío, que podría ser mucho más efectivo si supiéramos manejar el agua que poseemos de otra manera. O sea que claramente estamos viendo los efectos también sobre el agua y también sobre los suelos. Ahora,
separémonos y empecemos a hablar de lo que en realidad he venido a hablar, que es la sustentabilidad y la innovación. Hoy en día en el mundo se habla de la cuarta revolución agrícola, no vamos a entrar en la primera, en la segunda y en la tercera, no vamos a describirla, pero tienen que ver con la introducción de la sembradora por Jethro Tull, la revolución industrial, la revolución de los trigos de ciclo corto, etcétera, 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 el uso de paquetes tecnológicos. ¿Qué es la agricultura 4.0? Que viene un poco a ser quien introduce o quien nos permite introducir o entrar en el mundo de una agricultura más sustentable y más eficiente. Es un conjunto de tecnologías que en definitiva básicamente se basa en procesos de digitalización. Esto significa que tenemos que tener equipos, software, etcétera, 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 que hacen teóricamente la producción más económica y sostenible desde el punto de vista ambiental. Esto es importante hablarlo, porque si yo introduzco tecnología, pero voy al campo y en el campo, por ejemplo, no hay antenas y no hay conectividad, esta revolución no me sirve para nada. O sea que tenemos que entender que la revolución agrícola tiene dos aspectos o dos pilares. El primero es el agricultor y la adopción de esa tecnología. Y paralelo a eso, no el primero, sino que paralelo a eso, lo que hace falta es que el Estado invierta en conectividad, en antenas, para que haya de alguna manera conexión y que esos procesos de digitalización se puedan llevar a cabo. Pero hoy en día esta revolución tiene etapas. Estas etapas son bien claras. La primera etapa es lo que llamamos la primera generación de la revolución agrícola, que tiende o tendió a buscar mejoramiento de la eficiencia, y esto es la agricultura de precisión, o sea, estar seguro que la gota de agua llega a la raíz donde tiene que llegar. Tenemos que plantar nuestra semilla o nuestro plantín en el lugar exacto donde cae esa gota de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Esto mejora la eficiencia. El segundo punto es la agricultura digital, o sea que son los modelos que de alguna manera me permiten tomar decisiones que se basan en pruebas y en datos de muchísima, lo que se llama Big Data. Y el tercer punto es la generación en la cual nos encontramos ahora, es que también la agricultura de precisión y la agricultura digital tienen que demostrar que son sustentables, o sea, deben asegurar también la sustentabilidad demostrable. O sea, que la revolución agrícola tiene tres pilares: la agricultura de precisión, la agricultura digital y todo ello bajo un marco de sustentabilidad demostrable. La transformación digital tiene ventajas y desventajas. Las ventajas las hemos dicho porque impulsan la productividad, promueven la inclusión social, ayudan un poco, creemos, a la descarbonización, o sea, menor producción de gases de efecto invernadero, pero tiene también desventajas, que es la concentración del mercado, el aumento de muchas veces desigualdades, y esto lo vimos en los ejemplos que FAO presenta con sociedades estratificadas. Se pierden puestos de trabajo, eso también lo vimos, porque los pequeños productores dejan la zona rural y van al campo y buscan otro tipo de trabajos. Muchas veces se pierde la privacidad porque los datos son disponibles a todo el mundo, y la seguridad en cuanto a lo que puede ocurrir en función del manejo, la pérdida de privacidad de nuestros datos. Ahora, lo más interesante, y ahora veamos qué pasa, es un análisis de McKinsey, la compañía consultora, y empecemos por algo muy sencillo que nosotros en nuestra vida diaria hacemos. ¿En qué medida el agricultor adopta tecnología digital en lo que se llama e-payments, o sea, comercio electrónico? Se ve claramente, y ahora lo voy a explicar mejor, más del 40% de los productores quieren introducir innovación solamente si eso está basado en mayor productividad e innovación en términos de protección de cultivos. O sea que lo que se busca es: yo voy a comprar mis productos por internet o por una página digital, el e-commerce, si yo voy de alguna manera a poder asegurarme que a través de esa compra
puedo mejorar la protección de mis cultivos. Y dicen, según esas estadísticas, y ahora vamos a verlas, que más del 65% de los agricultores alguna vez compró algún insumo agropecuario vía canal digitalizado. Cuando vamos a los detalles y vemos a los países en este cuadro, vemos un ejemplo de países importantes desde el punto de vista agrícola: China, Canadá, Europa como continente o la Comunidad Europea, los Estados Unidos, Brasil, Argentina y la India. Y vemos 4 posibilidades. La primera es que están usando el e-commerce como parte de su rutina de trabajo, otras que lo planean usar, otros que no lo planean o no lo están usando y otros que nunca escucharon. ¿Qué pasa en Argentina? Vemos que Argentina, dentro de los países de buena producción fuera de la India, es el país con menor adopción de comercio digital, es el país que aproximadamente tiene un 20% de sus agricultores que planean usarlo, pero casi un 61% de agricultores que no lo usan, no planean usarlo y que nunca escucharon de eso. Si a eso le sumamos el 18% que están planificando usar, vemos claramente que la agricultura en la Argentina no ha entrado en procesos de lo que llamamos comercio electrónico. ¿Por qué es importante esto? Porque esto un poco está marcando cómo el sector agropecuario se comienza a manejar en un medio que en el mundo cada vez está más digitalizado para comprar y vender mercaderías. Si vamos más allá y vemos cuál es la adopción de tecnologías, ahora vemos algo que es un poco quizás contrario a lo que vimos, y dicen cuáles son países que están usando o han adoptado alguna tecnología en los últimos tiempos, adoptaron o quieren adoptar. Y vemos que en Sudamérica, los dos países que se han encuestado, Brasil y Argentina, el 50% de los productores. Pero si vamos y desglosamos eso, vemos que en temas como, por ejemplo, software para el manejo, o agricultura de precisión, o control remoto, o sustentabilidad, vemos que los números no son lo que exactamente pensábamos que era. O sea, por ejemplo, solo el 30% de los agricultores en Brasil y Argentina en promedio están adoptando de alguna manera procesos digitales para manejar sus fincas. Solo el 28% usa agricultura de precisión, solo el 30% usa control remoto y solo el 16%, que es algo que ocurre, los números son bajos, que está usando alguna tecnología que tiene que ver con la sustentabilidad. O sea, un poco esto nos está mostrando que los agricultores quieren, conocen, piensan, pero la adopción es un proceso muchísimo más lento del que podríamos esperar, con números del 50% de gente que conoce realmente que es una nueva tecnología. Vayamos más allá y veamos tecnologías específicas. Y aquí podemos analizar si Argentina. Hablamos de 3 tipos de tecnologías: controles biológicos, bioestimulantes y biofertilizantes. ¿Qué pasa en Argentina? Solo el 4% usa biocontroles, controles biológicos. Solo el 11% usa bioestimulantes y solo el 6% usa biofertilizantes. Todos los demás planean usarlo, no lo usan o ni siquiera planean usarlo y nunca han escuchado. Y fíjense en Argentina los números, que son muchísimo más grandes que en cualquier otro de los países que fue analizado. O sea que sin duda alguna vemos que si bien el agricultor argentino tiende y conoce qué es la agricultura innovadora, todavía no posee las condiciones, y yo creo que son las condiciones y no la cultura que tiene, no posee las condiciones para adoptar esa tecnología. ¿Cuáles son entonces los motores del cambio en el sector que de alguna manera nos van a ayudar a poder invertir los números que hablamos para permitir al agricultor de alguna manera
poder adoptar esas nuevas tecnologías. Sin duda alguna, el cambio dólar-peso y sin duda alguna las condiciones, eso no tiene duda. Estamos hablando a nivel más filosófico, a nivel de procesos generales a lo largo de los años. Hablamos del e-commerce, por eso del comercio electrónico, por eso hablaba anteriormente de la adopción del comercio electrónico o de comprar y vender a través de ello. Cadenas de valor globales, o sea, la importancia de estar insertado en las cadenas de suministro a nivel mundial. Herramientas digitales, que vemos el problema, no el problema, sino la falta de adopción que existe. La ecologización de la economía, o sea, entender esa tercera generación de la agricultura 4.0 y entender los verdaderos efectos del cambio climático y entender que todos estos procesos de los que estamos hablando son en definitiva procesos que conducen al cambio climático y que las herramientas de la agricultura 4.0 nos están un poco ayudando a de alguna manera mitigar esos efectos. Ok, hablamos entonces de qué podemos hacer y solamente quiero traer algunos ejemplos porque las tecnologías que hoy en día usamos, lo que llamamos muchas de ellas tecnologías intersectoriales, la base es la misma base y eso va a tener diferentes efectos y me permito rápidamente pasarlo. Primero, muchas veces las tecnologías proceden de otras disciplinas. Muchas tecnologías que tienen que ver con, por ejemplo, la interpretación de datos de fotografías infrarrojas o de fotografías digitales, tiene que ver con, por ejemplo, usos militares, tiene que ver con la búsqueda de diferentes efectos en ciudades, la dispersión del calor, clima. Hay procesos que combinan viejas y nuevas tecnologías que hacen un poco más sencilla la transformación. Después, sectores tradicionales que dependen sobre todo de mano de obra calificada, que es lo que pasa muchas veces en América Latina y también en Argentina, en definitiva, se transforman a través de la adopción de esas tecnologías. La mano de obra se transforma en una carga porque hace falta menos mano de obra. Entonces hay que darle alternativa. A nivel nacional hay que buscar alternativas para esa gente que va a tener que cambiar la ocupación. Y esto va a generar que en muchos casos va a haber ocupaciones que existen y que van a desaparecer y por lo tanto se va a necesitar nuevos puestos de trabajo, educar a la gente, darle de alguna manera entrenamiento a las nuevas actividades, y esto significa una importante inversión del Estado en lo que se llama educación de las nuevas generaciones o de las personas que deben dejar el sector rural. Las tecnologías que estamos hablando son riego, son tecnologías para tratar el agua y poder reciclarla, son equipos de software que me permiten el análisis de muchos datos, son pesticidas a base de nuevas moléculas que no tienen efecto nocivo para el hombre y para el ambiente. Son mucha cantidad de sensores que envían muchísimos datos que, como dijimos, son analizados por modelos que saben analizar Big Data, tecnologías disruptivas como la robótica, la nanotecnología, etc. Todas estas tecnologías han demostrado de alguna manera un impacto importante en el sector. Y entonces nos vamos acercando a la idea general y quiero mostrarles aquí nuevamente otro aspecto de lo que pasa en América Latina y el Caribe, y de esto no se escapa la Argentina y no se escapa el sector hortícola específicamente. Hablamos de intensificación sostenible y esto significa un cambio en el paradigma que me permita o que le permita al agricultor de alguna manera coordinar entre sus necesidades personales, o sea, mantener a su familia, las necesidades de la población, que es un ambiente sano, no contaminado y con producción de alimentos que hablan de necesidades de población y de ambiente.
tenemos tres modelos nuevamente: el modelo que dice continuemos con lo que veníamos haciendo, el modelo estratificado, sociedades estratificadas, y la tendencia a la sustentabilidad. Y vemos que en América Latina, cuando hablamos de seguir haciendo lo que hacemos, esta columna, o sociedades estratificadas, vemos que la fuente de crecimiento hasta el 2050 se basa sobre todo en el rendimiento, o sea, uso de variedades de mayor rendimiento, y sobre todo se basa en la mayor expansión de superficie, sociedades estratificadas y el mismo modelo que tenemos. Y no se basa en el proceso de intensificación sostenible, que solo es un 32% un 32% que es importante en el caso de ir hacia la sustentabilidad, y aquí comprobamos un poco que esto es importante desde el punto de vista de poder trabajar en forma sustentable, intensificar nuestros procesos en forma sustentable. Si lo comparamos con el mundo, en el mundo casi el 50% de sistemas sustentables se basan o se logran en función de la introducción de nuevas tecnologías y de la intensificación de las superficies. Y muy poco se basa en el aumento de la superficie. En América Latina, en el Caribe y en Argentina en particular, ese aumento se basa sobre todo en el aumento de la superficie. Y fíjense, cuando medimos los procesos de intensificación, casi tienen efecto negativo, porque el que produce y le siguen pagando y no tiene ningún problema y no tiene ninguna ley que lo está castigando, entre comillas, por producir en forma sustentable, por no producir en forma sustentable, y no le importa y continúa trabajando en forma extensiva, porque los recursos son relativamente baratos, de alguna manera está generando que todo el aumento se base en aumento de superficie y no en la introducción de tecnologías y en sistemas sustentables. ¿Cómo hacemos esto aquí en Israel? Que en definitiva es parte del mensaje que queremos transmitir o que quiero transmitir. La posibilidad de realizar agricultura sustentable desde el punto de vista económico y ambiental se basa en 4 pilares: la investigación aplicada, o sea, la inversión en investigación aplicada, la transformación de la industria en industria que genera soluciones que están adaptadas a la necesidad del productor, y los servicios de extensión. Y a todo eso, por supuesto, es la posibilidad de que el agricultor, darle al agricultor la posibilidad y el medio y las condiciones para que pueda de alguna manera adoptar esas nuevas tecnologías, y el continuo cambio y conexión y la información abierta entre estos 4 pilares. En definitiva, la modernización de la agricultura tiene que ver con el capital humano, tiene que ver con el capital físico y económico, tiene que ver con la tecnología o tiene que ver con la organización. Pero si tenemos que marcar 2 efectos que son en definitiva la llave del éxito para el desarrollo, sin duda alguna es la educación y capacitación del productor y la investigación por parte del Estado en investigación y desarrollo. Como conclusiones, la primera es que la inversión en investigación tecnológica es imprescindible para estimular el desarrollo de soluciones sustentables para el sector agrícola. Las tecnologías digitales son sin duda alguna una solución nueva que se transforma en estratégica si queremos un crecimiento de la agricultura que sea sustentable, que sea no en función de aumentos de la superficie y mayor daño al ambiente, sino en función de intensificar en forma racional los pocos recursos que tenemos. Recuerden la cantidad de tierra que bajó de 0.35 hectáreas a 0.18, la cantidad de agua y la necesidad de producir en la misma superficie de 3 a 4 veces más. Todas estas tecnologías, el Internet de las Cosas, sensores, robóticos, inteligencia artificial, Big Data, son los que sin duda alguna están marcando la transformación o la transición de la agricultura tradicional, moderna tradicional, a lo que llamamos la agricultura 4.0, y
a mi criterio, y por eso me es tan importante transmitir este mensaje, es que el sector agrícola en realidad, debido a las necesidades que de alguna manera se despertaron en la época del COVID y nos hicieron entender que sin agricultura no hay comida y sin comida no hay vida, y es el sector agrícola quien lo produce, el sector agrícola se convierte en un candidato que yo considero como ideal para que todas estas tecnologías que de alguna manera pueden mejorar el estándar de vida, también mejoren significativamente la eficiencia de todas las actividades agrícolas. Yo creo que con esto he finalizado. Les agradezco mucho vuestra atención y si hay preguntas, aquí ustedes tienen mi mail y mi teléfono y no duden en llamarme o en escribirme. Intentaré, por supuesto, dar respuesta a todas vuestras preguntas. Nuevamente, muchas gracias. Que tengan una jornada muy fructífera. Nuevamente, mis disculpas por no poder estar allí con ustedes. Gracias.